decir algo. Sí. Es el día. Oh. Opa. Uy, uy, uy. Es el día. ¿Hoy vos decís? Hoy. No, veníamos muy arriba. Ahora mismo. Es el día. Ronnie, Yo la ¿sabes sentí. de qué estás hablando? ¿Cuántas Creo que veces me sabe. baja la data? Me bajó la data, no es Hace cuando un uno mes. espera lo obvio. Es cuando baja la data, me bajó que es el momento. Está María, Ay, está Dios. Casiari. Hoy es el día. Hasta ahora no explicó nunca porque tiene un sobrijo. Nunca ¿La lo sentís dejo al o no? aire. ¿La sentís o no? Si no la sentís, Vamos a sigo. hacerla. Esto No, es no, así. Si no la sentís, sigo yo. Pero la si sentí. estuviera en PH y me lo preguntaste, lo tengo que PH, contar. no, pero esto no es PH. No, Esto- pero ¿por qué? La radio, no, pero la radio es muy auténtica. Vos podés decir, hoy no la siento, listo. Yo. Es que me parece que es así. Ya se me empieza a cerrar todo. Por ya eso, verás. no, eso no quiero, pero. Pero no, si querés lo cuento. En enero del año pasado, mi hermana Silvina, maestra de 3 escuelas, maestra 3 turnos, maestra villera, o sea, daba clases en las escuelas de barrios carenciados. Qué lindo eso. Sobre Pero- todo en arte. ¿Siempre fue así? Siempre fue así. Hippie, era la hippie de la familia. Había sido artesana. Se va con su novio, ella 56 años, el novio 28, el profesor de gimnasia de la escuela, que un día Yo descubrió... nunca lo escuché así. esta Que un historia. día descubrió que mi hermana se había robado un plumero del colegio. Dijo, pero ese plumero era del colegio. Eran novios, deciden tener su primera vacación juntos, o sea que iban a hacer su primera experiencia De convivencia. de convivencia. Por eso me parece que también sirve. Estaban en los lagos del sur, una mañana, mi hermana estaba hermosa, estaba enamorada, levanta su celular para sacar una foto al cielo y se le corta el circuito del cerebro. Tiene muerte cerebral instantánea. Me llama mi cuñado, un médico muy importante, y me dice, Ronnie, Silvina está internada. Nosotros le decimos la Chivi. Era muy cabrona, Chivi, Silvina, Chivita, ¿dónde estás, Chivita, Chivita? ¿Pero tu cuñado por qué? No era... Porque el novio de mi hermana llama primero a mi cuñado, que es un médico muy importante. como para decirle- Al ex marido de tu hermano. Alex, no, a su hermano, a su hermano. Al marido de mi hermana, la mayor. Ah, ok. Ah, Él estaba ok, a no hablar entendíamos, con ok, que un no sabía médico. ese contexto. Que mi hermana estaba internada con un derrame cerebral. Yo estaba en ese momento en Colonia, plena pandemia, pico de pandemia. Viajar a la Argentina era no Imposible. solamente imposible, sino carísimo, y aparte tenías que tomar un micro en Colonia a la 1 de la mañana, llegar a las 5 a Montevideo, hisoparte, esperar 5 horas, tomar el barco. Una cosa muy loca que sucedía era que todos hacíamos migraciones y cuando estábamos esperando para subir al barco, escuchabas los nombres. Y los nombres eran los que daban positivo, los que se quedaban. Logro subir al barco, llego a Buenos Aires, voy a ver a mi vieja. Lo primero que hago es ir a ver a mi vieja, nos abrazamos, nos ponemos a llorar y mi vieja me dice, ¿podemos seguir llorando adentro? Estábamos en la puerta, no habíamos podido despegarnos. Hasta ese momento nadie de la familia sabía que era tan grave el cuadro. Entonces deciden que va a viajar mi hermana Alejandra. Yo tengo 4 hermanas. Lilia, la médica casada con el médico, Sandra, Alejandra y Silvina, que era la más chica. Y deciden viajar Lilia y el marido, mi hermana Alejandra, en lugar de mi mamá, porque mi mamá por la edad no podían subirla a un avión Claro. por el tema COVID, y mi sobrino, Juan, que encima mira lo hippie que era mi hermana, que se llama Juan José. Entonces... ¿Tu sobrino de qué edad? En ese momento 19 años. 19. Deciden, se van a Bariloche. Perdón, ¿y el padre de tu sobrino? El padre de mi sobrino, bien, gracias. Ok. Hola, chau, hace muchos años. Ok. En ese momento, en Bariloche, estaba un exnovio de mi hermana. Yo le aviso para que viaje y los vaya a ver. Y le mando un mensaje de WhatsApp para que él se lo ponga en el oído a mi hermana cuando la vea. Un poco para tener Una despedida. un contacto. Una, Algo. una cercanía. Una cercanía. Una cercanía. Uno
cuando alguien está en coma, siempre está bueno hablarle a la gente. Y que llegue mi voz. Mi hermana Silvina había sido siempre la más unida. Yo vivo en ese momento vivía en Arenales y Esmeralda, y mi hermana en Paraguay y 25 de mayo. O sea que era encontrarnos en la Plaza San Martín todos los días. Con Silvina, todos los días. O sea que éramos los más unidos. Comíamos 2 veces por semana juntos. Era muy estrecha. Una relación. relación de amistad, además de hermandad. Porque cuando uno con los hermanos se convierte en amigos. Mi hermana en un momento dado parece que tiene un repunte, a lo que todo el mundo dice, ojalá que no. Ojalá que no, porque al tener muerte cerebral era muy jodido todo. Y mi hermana se muere. Viene todo el proceso de que hay que cremarla, que los documentos, que quién está autorizado, que quién no está autorizado, todas esas cosas. Imagínense todo este drama en medio del COVID. Van a llevar, logran cremarla y van a llevar a un lago a que Silvina quede en un parque lleno de flores. Y cuando llegan, intentan abrir la caja y se dan cuenta que los tornillos no son los planos, sino que son los que son Hijos de cruz. Es un cuento de Cassiari, es un hijo de puta, como lo está contando, es un hijo de puta. ¿Llave Allen? Es un hijo de Claro. No me la contés. Tomá agua, el tomá exnovio. Claro. El exnovio de mi hermana, que era carpintero, seguimos en la rama hippie, corre al auto y descubre saca que un tiene un tornillo. tornillo, un destornillador Phillips. Se llama Phillips. Sí, sí, sí. Y el Hasta profesor ahora- de gimnasia seguía ahí. El profesor de gimnasia, testigo mudo de toda la situación. Hasta ahora es una película de Pero los se hermanos quedó Coen. ahí. Sí, Pero se sí. quedó bancando toda la Todo. parada. Bien. Bien. Logran desarmar el cajoncito. Sí, con- Y este- y Dos uno- ex que no se conocían que no se hasta ahí entre conocían. ellos, el carpintero y el profe de Me gimnasia. Exacto. encanta María los detalles, la amo. No, pero está muy bien. Claro. No, es El increíble. ex y el Ve nuevo. detalles donde nadie ve, todos están con el tornillo y ella está con, pero ¿qué onda? ¿Se conoce? Pero todo, imagínate. Está bien, pero me encanta. Y sos especial. era como una peregrinación. Mi hermana Lilia, su marido Pablo, mi sobrino Juan, mi hermana Alejandra, César, el ex, y Alejandro, el nuevo. Logran tirar las cenizas al lago y mi sobrino me manda un mensaje con una foto, con una bolsita. Y me dice, estas son semillas que juntó Silvina para que plantemos en el Espinillo, En tu casa. en mi casa del campo, porque mi hermana Silvina era la encargada de limpiar la huerta. Vuelven a Buenos Aires y nos encontramos todos. A nosotros como familia nos gusta despedir a nuestros muertos con un celebrando. Nosotros pensamos que lo mejor es celebrar que lo tuvimos y no que lo perdimos. Entiendo que en el caso de mi vieja y de mi sobrino era jodido porque para una madre perder un hijo y para un niño perder una madre es una mierda. Pero la idea fue celebrar a Silvina, juntarnos. Cuando nos quedamos solos con Juan, Juan me pregunta a mí, ¿y ahora quién va a ser mi familia? Y yo le digo, bueno, podés elegir, podés ir con la abuela Mimi, podés ir con Lilia, con Sandra, con Alejandra. Y él me dice, con Pablo y conmigo, y él me dice, lo que yo quisiera es vivir con Pablo y con vos. Nosotros, imagínate que el plan de tener un hijo y de 19 años era algo que estaba... Además, no llegaste a hablarlo con Pablo tampoco. No, nada. claro. Lo ofreciste a Pablo antes de que Pablo tuviera. Pero lo conozco a Pablo. Claro. Muy igual, Juan, me gusta eso, porque de las opciones todo como el tío Ronnie El con tío Pablo Ronnie. es espectacular. ¿Qué sentiste cuando te dijo eso? Me fui a negro porque fue rarísimo. Porque aparte, yo creo que siempre quise como tener un hijo y no era una opción. Pablo más era el que se quería casar y para mí no era una opción. O sea, los dos era como que, hablando de la convivencia, teníamos ideas diferentes de lo que pensábamos que tenía que ser nuestra relación a futuro. De golpe ahora tengo un heredero, chicos. Pará, ¿y vos qué dijiste? Hermoso. ¿Qué le dijiste? en un momento? Entonces le dije que sí. Y nos fuimos a dormir. Como eso de las 3 de la mañana, sentimos que se mueve la araña de la cocina, del comedor.
al que le compré yo el departamento de Arenales me había dejado una araña de caireles gigante. Entonces sentimos que se mueve la araña del comedor. Y la voy a despertar a mi vieja, que estaba quedando a vivir con nosotros, porque cada vez que se le murió el marido se viene a vivir conmigo. Se muere. Bueno, mi madre. Entonces corremos. O sea, Pablo tiene... Tiene dos familias. Pablo ya sabe. Pablo ya sabe La respuesta es Pablo ya sabe. Viene mamá, viene un hijo, viene lo que sea. Y entonces nos quedamos mirando la araña y nos miramos. Y los dos pensamos que era la Chibi Obvio. que estaba dando el ok. Al otro día, prendo el televisor para ver las noticias. Había habido un terremoto en San Juan y había habido repercusiones réplicas en la ciudad de Buenos Aires. Desde ese día, Juan, en el almuerzo, me dice: yo no quiero ser yo no quiero ser su hijo, yo quiero ser su sobrijo. Y acá estamos, construyendo un camino, a veces re difícil. Tuvimos discusiones horribles porque él es una persona de 19 años, yo soy una persona de 60. O sea, hay que conocerse, hay que empezar a generar un amor diferente y... Una responsabilidad diferente también. Una responsabilidad diferente. Claro. Es la parte que no había pensado. Bueno, sigo siendo un niño. Claro. Y ahora vivimos juntos, compartimos cosas, nos hacemos regalos. Y se puede decir que mi hermana la Chibi, me encanta no ponerme a llorar mientras lo cuento. Mi hermana la Chibi me dejó el regalo más hermoso Obvio. que puede tener un ser humano. Es hermoso lo que Hoy estás tengo un contando. Es hermoso. Algún día iba a ser, hoy sentí que era. No ayuda lo que me está poniendo Claudio Simonetti, pero recordemos que es un productor que trajiste vos. Y que me conoce Y mucho. que te conoce y me dice, preguntale por. Y yo no. ¿Viste? Después quedo No seas yo hijo como- de puta. Quedo yo como. Y se esconde. Se esconde. Que agarre el micrófono y me pregunte Pero él, boludo. me pone una palabra clave que te diga, yo no sé bien cómo la historia, pero Puede ya ser un veo- segundo capítulo. Claro, no quiero quedar yo como después, che, vos hacés llorar a la gente. Preguntale vos, Simonetti, no quiero quedar yo. Yo sé que él después de todo esto dice que logró sanar porque hubo la imagen de la hermana y una donación de córneas, creo que cuente eso, que es hermoso, le dije a Andy. Ah, Yo no ok. quería, porque después me van a decir, hijo de. Bueno, No, pero- la conozco la historia. Mi hermana siempre fue hippie donante. Obvio. Y qué bien eso. Hippie donante. Y salió en el diario de la provincia que una chica, una señora, es más, le habían puesto más años. Y yo en la noticia del diario, cuando la publiqué en mi Instagram, borré y puse la edad de verdad. Ok. Había logrado que un chico vea. Mi hermana Silvina donó sus córneas y hoy los ojos verdes enormes Bien. están en un nene que puede Excelente. ver el Bien. mundo a través de sus ojos. Hermoso. Qué increíble. Hermoso. Qué increíble. Hermoso. Bueno, es una historia hermosa, Ronnie. Bien, la llevaste bien. Es la Chibi, Eh. es ella. Me encanta. ¿Qué tema querés? Vos que sabes mucho de la Oh. música. Un tema que te haga bien, que te haga bien ahora. I'll be seeing you de Billie Holiday, su favorito. Te estaré viendo donde quiera que estemos. Bien. Gracias, Ronnie, por A compartirlo. ustedes, chicos, soy feliz en Estamos todos perros. llorando. Mirá como, bueno, pero es hermosa la historia. Yo sabía que era ahí. Algún día dijimos, bueno, basta. Y esta Hablando de fue una parejas, vez. hablando de hijos, Totalmente. Hablando de Era- convivencia. hablando de convivencia. Pará, y Pablo, ¿no? Pablo que se va Mira, a el productor, después de tirarte de muere y hacerte contar esto, te tira dos carilinas. Pará, Ese ¿puedo es decir una Simonetti. maldad? Esto es como Le el mandé tipo- todo, le mandé todo al Incucay y no me dieron bola. ¿Cómo no te dio en bola? No. Claro, digo, me gustaría contar esta historia, acompañar. Ah, claro. Y yo, ni me contestaron. Bueno, lo vamos a veces no arreglar. llegan No los hoy. mails, a veces no llegan los Acompañar al donante. No, sí, Contar la historia, contar mi porque es historia para que Convertirlo la en una campaña de gente. donaciones. Claro, para que sirva para que la gente se anime a donar. Que donar, o sea, para mí me cura el dolor saber que hay alguien que está viendo por los Te ojos voy a de decir mi algo hermana. que también es el momento, y hay un montón de mensajes para vos y después ponemos el tema porque es lindo que escuches los mensajes porque es. Pero una de las mejores notas que vi en mi vida, una nota que no podía haber sido, que fue en Caos, que lo contamos la otra vez, que fue Juan, que juntó al donante Sí.
y a que en realidad no se puede Receptor. hacer, no sé cómo lo hicieron, y a un receptor ¿de qué órgano era? Sí, era un corazón. Un corazón. Imagínate que No, es increíble. en el momento más triste para alguien, si vos sabés que esa muerte hace que otro viva, Es hermoso. si alguien que no ve puede ver gracias a alguien que no está, es gratificante y no le damos tanta bola a hablar de los donantes. Y cuando Para se mí- pueden contar públicamente historias así, me parece que lo que se genera es mucha gente queriendo hacerlo. O sea, que además es una pelotudez hacerlo. Es un paso. En realidad Creo que Hay- todos somos donantes, buenas- María. Sí, hay buenas razones para mantener el anonimato también, ¿no? Bueno, Sí. claro, Está porque- estudiado, como que no todo el mundo... Che, entonces vos vas... No, y por un tema de evitar que eso después se vuelva tráfico, o sea, como que... Claro. Y además las listas de prioridades, porque es como Claro. tipo, ¿viste? Cuando se dice un corazón para Mengano, para fulano, el Incucay tiene establecido una lista en función de determinadas prioridades, expectativa de vida, tiempo de espera. Es una lista horrible, porque estaría Es una buenísimo que lista haya para horrible. todos, claro. Es que no hay. No hay. Claro. Pero por eso es importante ser donante. Pero es cierto que cuando vos escuchas una historia personal te conmueve mucho sí. más. Sí, Aparte- o lo de Sandra Mianovich cuando contó. Claro. Cuando contó con Sonsoles, eso con es Sonsoles, hermoso. que sí. Vamos a hablar un día con el director, la directora, no sé El quién director. está, del Ginkukai y lo hacemos para que esto sea Porque posible. aparte está bueno Mensaje que la para gente Ronnie y sepa música. ¿Qué? que se sigue viviendo. Eso es lo más lindo. O sea, se sigue viviendo. te hace bien, por supuesto. Te llena el alma. Por supuesto. Ronnie, amigo, contaste que tu hermana te dejó un paquete de semillas para plantar en tu casa. Bueno, te digo que te dejó dos paquetes de semillas. ¿eh? Las que tenés que plantar en la tierra y las que ahora te plantó en el corazón. Bien. Y otras semillas más. que no. Ronnie, te abrazo fuerte, fuerte, fuerte. No tenés una idea de cómo me toca tu historia. No tenés idea. Te abrazo fuerte, fuerte desde Mendoza. Sos un genio. Besito. Che, hijo de puta, me hacen deshidratar a las 10 de la mañana, concha su madre, loco. Qué lindo, Ronnie, qué buena historia. De todo lo feo y lo triste sale algo hermoso. La verdad, emocionada. No, me han hecho llorar. La verdad es que, Ronnie, te admiro. Gracias, chicos, por contar la historia. Desde Paraná, Alejandra, les mando un beso. Buenos días, perros. Conmovedor la historia de Ronnie. Me gusta su fortaleza al contarla. Sí, la verdad, se pasan. Un abrazo, Walter, de Villa de Mayo. Ay, Ronnie, me tuve que meter en la cama cuando te escuché abrazar la almohada, abrazarme y nada, me enterneció mucho tu historia, qué lindo que la tengas tan viva tu hermana en esos recuerdos y que lo puedas compartir. Gracias. Perros, buen día. Ay, Ronnie, te odio. Llorando en la oficina, más no poder. La verdad tenés un corazón gigante. Te mereces que te vaya bien en tu vida. Les mando un saludo, perros. Un miércoles del llanto. Ronnie, a mí me pasó lo mismo con mi papá y no tuvimos la suerte que tuviste vos. Lamentablemente no pudo donar sus córneas. Así que me sentí muy Está identificado llorando, con pobre. tu historia. Abrazo. Abrazo enorme. Te quiero mucho, Ronnie. Gracias. Hay un montón de mensajes. ¿Cuánto Pero eso, tiempo? para mí no es ¿Hace cuánto tiempo fue? 1 año y medio. Un año y medio. Es cómo lo contás, que es hermoso, Ronnie, contando las cosas. Además, lo va contando, se ríe en la mitad, no es algo. No, es como una. No es algo trágico. Yo Es- lo digo es como bien. hay mucho amor en lo que contás. Y además, si lo están viendo, no solo escucharlo, si lo están viendo, el pullover ese es ideal. Sí, el muy pullover Bariloche. dan ganas de abrazarlo a Ronnie y decirle sí, Ronnie, las semillas. Bueno, hay un montón de mensajes para vos, poné el tema, así después vamos con otra cosa y salimos y poner un poco igual, si querés escuchar los mensajes, Zucca se los va poniendo en la canción. Ahí, un beso a tu hermano donde quiera que esté. Buenos días.